Hoy nos vamos a sumergir en la historia de un auténtico héroe de la España del siglo XIX. Un hombre cuya vida, sin embargo, no terminó en un campo de batalla lleno de gloria, sino de la peor manera posible, con una traición brutal a manos de sus propios hombres. Y es que aquí está la clave de todo, la gran paradoja de su vida. Por un lado, un héroe de la nación, ¿verdad? Lleno de los mayores honores que se podían recibir. Y por el otro, una víctima, asesinado de la forma más humillante que podamos imaginar. La pregunta es inevitable. ¿Cómo se llega de un extremo al otro? Pues venga, vamos a desgranar esta historia. Para entender bien la dimensión de esta tragedia, primero tenemos que ponernos en situación y ver la reputación impecable que tenía el general Ceballos Escala. Estamos hablando de Rafael de Ceballos Escalera y Ocón, nacido en Málaga allá por 1791, un nombre que, en su tiempo, era sinónimo de honor, de valor y de servicio a la corona. Y todo esto en uno de los momentos más caóticos de la historia de España. Fijaos bien en esta lista porque es impresionante. No hablamos de un militar del montón, para nada. Llegó a ser mariscal de campo y teniente general. Pero ojo al dato, que esto es lo más fuerte. Le dieron 4 veces la Cruz Laureada de San Fernando. 4 veces. Era la máxima condecoración al valor que existía. Y por si fuera poco, 2 veces Benemérito de la Patria, que era un reconocimiento civil, algo así como un agradecimiento de toda la nación por servicios extraordinarios. Vamos, que en su época era una auténtica leyenda. Bien, ¿y toda esta fama, de dónde sale? Pues no se ganó en los despachos, precisamente. Su leyenda se forjó a fuego lento, en el campo de batalla. Es que su carrera es un espejo de los conflictos de la época. Peleó en la Guerra de la Independencia, y no en cualquier sitio, sino en la decisiva batalla de Bailén. En 1816 lo mandaron a Perú, y allí ascendió a coronel luchando contra los insurgentes. Cuando estalla la Primera Guerra Carlista en el 33, no duda y se une al bando isabelino. Y su carrera toca techo el 9 de julio de 1837, cuando lo nombran comandante en jefe del Ejército del Norte. Casi nada. Y vamos, que no tardó en demostrar por qué estaba ahí. Apenas llevaba un mes en el cargo y en un momento súper crítico lidera él mismo a sus tropas para socorrer la fortaleza de Peñacerrada, en Álava. Una maniobra valiente que salvó un punto estratégico clave para el bando liberal y que, claro, no hizo más que agrandar su fama de gran estratega. Pero el enemigo no era solo el que estaba al otro lado. Esta frase, sacada de los documentos de la época, nos da una idea del panorama real. No solo luchaba contra los carlistas, luchaba contra la miseria de sus soldados, contra la indisciplina y, lo que era peor, contra un espíritu de rebelión que estaba creciendo dentro de sus propias filas. Y aquí es donde la historia se tuerce y se vuelve muy oscura. Porque la mayor amenaza para el general, al final no fue el ejército carlista, fue una conspiración que se estaba cociendo a sus espaldas, en su propio bando. A ver, para entender esto hay que hablar de la conspiración progresista. El bando liberal estaba partido en dos. Por un lado los moderados, como Ceballos Escalera, y por otro los progresistas mucho más radicales. Estos últimos, a menudo metidos en logias masónicas, veían a un general moderado antimasón y cada vez más popular como una amenaza directa para sus planes. ¿Y qué arma usaron? La más vieja y efectiva, la desinformación. Ministros progresistas como Mendizábal y periódicos de su cuerda como El Eco del Comercio empezaron una campaña de desprestigio. Y soltaron el rumor más dañino que se puede soltar en un ejército mal pagado, que los jefes se estaban quedando con el dinero de la tropa. Así que aquí está el quid de la cuestión. La excusa para el motín fue el cabreo por las pagas, pero el motivo real, según apuntan muchos historiadores, era puramente político. Se trataba de quitar de en medio a un obstáculo, a un general moderado, con carisma, cuya fama y honestidad eran un problema para la agenda de los progresistas. Con el veneno de la calumnia ya extendido por todo el campamento, el escenario estaba listo para el final. Un final verdaderamente trágico. La fecha, 16 de agosto de 1837. El lugar, la Casa de las Cadenas, en Miranda de Ebro. Y los protagonistas, los soldados del Regimiento Provincial de Segovia. Caldeados por los rumores y la falta de paga, se amotinaron. Y en ese momento, cuando intenta calmar los ánimos desde la escalera de su residencia, se da cuenta de algo terrible. Ve a su propia guardia, a los granaderos, dudar. No saben si protegerle o unirse a la turba. Y es ahí cuando pronuncia esa frase, una pregunta que es casi un ruego desesperado y que ha pasado a la historia militar de España. «Granaderos, ¿me dejaréis matar?» La respuesta fue el silencio. Y justo después, la violencia más brutal. Uno de los cabecillas, un sargento al que el propio general, paradójicamente, había perdonado y sacado de prisión solo unos minutos antes, se le acerca por detrás y le parte la cabeza con la culata del fusil. Una vez en el suelo, indefenso,
La misma turba de soldados a los que había liderado lo acribilla a tiros y bayonetazos. Pero el asesinato fue solo el principio. La brutalidad no se detuvo ahí, porque el objetivo no era solo quitarle la vida, era destruir su memoria, su honor, todo su legado. La crueldad de lo que pasó después es difícil de describir. El cuerpo sin vida de ese héroe, el hombre 4 veces laureado, el benemérito de la patria, fue atado a la cola de un caballo y arrastrado por las calles de Miranda de Ebro. Una humillación final, calculada para borrar hasta el último rastro de honor. La historia de Rafael de Ceballos Escalera nos deja con una pregunta que la verdad sigue resonando hoy en día. ¿Qué pesa más en la balanza de la historia? ¿El honor y los méritos de una sola persona o el fanatismo de una ideología que está dispuesta a todo con tal de conseguir el poder? Una reflexión que lamentablemente nunca pasa de moda.